Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, que nos reúne a todos, queridos chicos, para hacer una buena catequesis, para que también nosotros podamos caminar, para que podamos hacer bien nuestro camino de fe. Muy bien, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy en nuestra catequesis? El tema del día de hoy es resucitó. Resucitó, Jesús resucitó de entre los muertos. Y por eso nos encontramos aquí, porque con la resurrección de Jesús nosotros podemos, queridos niños, sobre todo también tener nueva vida. Si le seguimos a Jesús y si entendemos que la resurrección de Jesús nos lleva también a nosotros, queridos niños, para ser niños nuevos, niños renovados, niños resucitados, queridos niños, con esa vida y con ese entusiasmo de amar, de querer al prójimo, pero sobre todo de amar a Dios sobre todas las cosas. Niños resucitados, niños nuevos, niños entusiastas. Entonces, queridos niños, hoy con este tema vamos a estar atentos y vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Jesús. Escuchamos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se los dije todo». Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es palabra del Señor, y aquí nos cuenta cómo Jesús resucitó, cómo Jesús dejó la muerte, cómo dejó Jesús dejó el sepulcro, Jesús dejó todo lo que significa la muerte, queridos niños, y comienza la nueva vida. Y es lo que Él también nos propone y quiere que cada uno de nosotros tengamos en nuestra vida. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos, como siempre, ustedes con su cuadernito, también con su Biblia, porque nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La resurrección de Jesús.
Él no está aquí ya que ha resucitado como lo prometió. Mateo 28:6. ¡Oye tú! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Es José el dueño de este sitio? Pero mira lo que estás haciendo con ese saco. No. Espera a que el dueño vea lo que hiciste. Este hombre quiere hablar con usted. Levántate y da la cara. José, ¿eres tú? Es Samuel, mi mejor proveedor. ¿Qué me has traído? Harina muy fina, aunque haya botado la mitad en el suelo. Has estado fuera de Jerusalén por mucho tiempo, ¿no es así? No sabes lo que pasó. Vi 3 cruces en el Gólgota. Había 2 ladrones y un santo, Jesús de Nazaret, quien murió esta tarde. Pero no lo entiendo. Ahora están tras sus seguidores. Debemos tener mucho cuidado. ¿No tienes miedo? ¿Acaso tú eras uno de ellos? No. No es por mí, sino por mi hijo. Él lo siguió hasta Galilea y regresó con él para las Pascuas. Mi hijo es demasiado terco. Todos desaparecieron y huyeron como ratas temerosas. Por años soportamos las acusaciones y reclamos del Nazareno por miedo a una revolución. Y ya ven, nos tomó tan solo un par de horas para crucificarlo y deshacernos de este hombre y de sus seguidores. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde está la revolución a la que tanto temían? Jerusalén no siente lástima por los que mueren. En pocos días él será olvidado. ¡Sí! ¡Eso es! Yo fui a donde él y lo escuché. Y jamás habló de una revolución. Tiene razón, es verdad. Es verdad. Sí. Pero aquellos que nunca lo escucharon lo trataron de instigador. Temían que la gente siguiera a Jesús y los abandonaran. Sí, es verdad. ¡Hipócritas! Fariseos hipócritas. Así les dijo él. Y debió echarlos al mismo tiempo con los mercaderes. Ese chico tiene valor. Lo mataron porque tenían miedo, porque él podía leer sus corazones. ¡Cállenlo ahora! Pero regresará y los destruirá a ustedes. Al templo y a Jerusalén. ¡Suficiente, chico! ¡Vete!
Vamos. ¿Eres tú, Matías? ¿Por qué te escondes? José, estuve con él. Estamos en peligro. No tienes por qué temer. Jesús dijo que volvería. Unos pocos días antes de las fiestas que los judíos llaman las Pascuas, el alto sacerdote Caifás trajo un hombre ante mí. Su nombre era Jesús de Galilea, para que yo lo juzgara, ya que el Sanedrín no podía dar la sentencia de la pena de muerte. Interrogué al hombre, pero no encontré ningún motivo para condenarlo. Se lo dije a Caifás. A pesar de mis intentos de no sentenciarlo a muerte, él y sus colegas insistieron. No quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Ya que Jesús era un hombre de Herodes y estaba en Jerusalén en ese momento, lo envié para que él lo juzgara. No tuve otra opción. Me forzaron. ¿Debo escribir eso también? No. Claro que no. ¿Hasta dónde escribiste? Lo envié para que él lo juzgara. ¿Qué sucede ahora? Jesús de Nazaret era un hombre justo. Usted lo dijo, y nadie tenía motivos para temer de él. Es por eso que tus amigos lo crucificaron. Pero yo me lavé las manos de toda esa sangre. Ellos son hombres de mi ciudad, pero no son mis amigos, ilustre Pilatos. De hecho, he venido a preguntarle por su cuerpo. Queremos enterrarlo de acuerdo a nuestras tradiciones. ¿Acaso ya murió? Sí, pregúnteselo a sus soldados. ¿Está muerto? Sí, murió. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyarañe'e, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y hoy especialmente entonces nosotros, queridos niños, con esta catequesis tan importante que tenemos aquí delante de nosotros, aprendiendo con Jesús, que nos da un tema muy lindo. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es resucitó.
resucitó, Jesús resucitó de entre los muertos y no se quedó, queridos niños, en el sepulcro. Después de la muerte en la cruz, Jesús que fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y está vivo. No busquen aquí al que está vivo, no busquen entre los muertos al que vive, nos dice el ángel. Bueno, queridos niños, vamos entonces ahora a entender lo que significa la resurrección. El domingo, muy temprano, algunas mujeres fueron al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Jesús. Al llegar, se quedaron atónitas. El sepulcro estaba abierto. Un ángel les dijo: no teman, sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está acá, ha resucitado. Ellas, asustadas, salieron corriendo a avisar a los discípulos. Y así las mujeres que se van muy temprano, queridos niños, a buscarle a Jesús. ¿Dónde le buscan a Jesús? Y le buscan en el sepulcro. Le buscan en ese lugar donde lo habían puesto después de que Jesús murió. Y todas van preocupadas. ¿Y quién va a mover la piedra? ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que ir a untar el cuerpo de Jesús y poner el perfume. Pero se dan cuenta, queridos chicos, cuando llegan, Jesús no está en el sepulcro. Solamente se encuentran con unos ángeles y les dice: sabemos que ustedes le buscan a Jesús, pero Jesús no está aquí. Jesús ha resucitado. Qué bueno que es esto, queridos niños, que nosotros sepamos, que nos demos cuenta. Jesús ha resucitado. También Jesús, que está vivo en medio de nosotros, nos dice lo mismo. Cada uno de nosotros, queridos chicos, tiene que ser un chico resucitado, un chico bueno, un chico que mira hacia adelante, un chico que no le gusta nada negativo. Todo lo negativo, todo lo oscuro, queridos niños, significa la muerte para nosotros. Vamos a seguir escuchando qué más hoy Jesucito nos quiere enseñar. Al atardecer de ese mismo día, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, por miedo a las autoridades. De pronto, apareció Jesús en medio y les dijo: la paz esté con ustedes, y les mostró las manos y los pies, y comió con ellos. No era un espíritu, era Jesús mismo, que estaba vivo. No podían creer. Y en cuanto que los discípulos tienen miedo y se encierran con las puertas cerradas, porque tenemos miedo que vengan los judíos y nos lleven presos y que nos maten también como le mataron a Jesús, porque nosotros éramos sus discípulos y porque nosotros estábamos detrás de Jesús. ¡Qué miedo que tenían, queridos chicos! Pero sin embargo, estando las puertas cerradas, Jesús aparece en medio de ellos. Jesús que está en la comunidad. Jesús, queridos chicos, está siempre en medio de nosotros. Jesús resucitado. Y por eso les da la paz, por eso les da la tranquilidad, y por eso les dice: aquí estoy, yo he resucitado. No tengan miedo, reciban la fuerza del Espíritu Santo. Porque ustedes también ahora, queridos chicos, tienen que comenzar a evangelizar. Ustedes también, queridos chicos, con su comportamiento, con su forma de ser, con su manera de vivir, tienen que mostrar que Jesús realmente vive. Eso es lo que queremos, que Jesús realmente viva entre nosotros, entre los chicos, en nuestras familias, con papito, con mamita, con los amiguitos, con todos. Jesús no puede estar muerto, Jesús está vivo. No podemos estar nosotros encerrados por miedo a nada, porque sabemos que Jesús vive y que ahora también nos envía a nosotros, queridos niños, para hacer bien las cosas, para anunciarles que Él vive entre nosotros. Muy bien, queridos niños, estemos muy atentos, porque nosotros enseguida vamos a volver de nuevo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús conducido al Calvario con la cruz a cuestas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. La catequesis de todos los días, queridos niños. Nos encontramos aquí nuevamente nosotros para aprender cosas lindas. Y hoy con este tema central, importante, fundamental, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es resucitó. Resucitó, Jesús resucitó, queridos chicos. Jesús no está muerto, Jesús está en medio de nosotros. Jesucito entonces nos acompaña y Jesús está en nuestra familia. Jesús está en nuestro grupo, Jesús está entre nosotros, queridos chicos. Entonces, atención, a ver si ustedes aprendieron y estuvieron atentos. La primera preguntita.
Primera preguntita que les hago, queridos chicos, muy atentos. Dice así la primera pregunta, queridos chicos. ¿Qué es lo que el ángel les dijo a las mujeres cuando ellos se fueron al sepulcro a buscar a Jesús? Un ángel les dijo: sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está acá, ha resucitado. Ellas, asustadas, fueron corriendo a avisar a los discípulos. No teman, lo primero que les dice el ángel, no teman. Yo sé que ustedes le buscan a Jesús, pero Jesús no está aquí. Ha resucitado, ha resucitado. Esta es la novedad, queridos chicos. Jesús que surge de entre los muertos. Jesús no puede quedar muerto. Jesús ha resucitado. Es la vida nueva, es la vida de cada cristiano, es la vida de cada uno de nosotros, queridos chicos. No podemos nosotros quedarnos en el sepulcro. Así como Jesús que ha resucitado, también nosotros tenemos que resucitar y tener nueva vida, ser chicos buenos, chicos entusiastas, chicos que dan todo de sí, queridos niños. Bueno, esto es lo primero que le dice el ángel a las mujeres cuando se acercan y ellos le están buscando a Jesús en el sepulcro. No está aquí. Yo sé que ustedes le buscan a Jesús entre los muertos, pero no busquen entre los muertos al que vive, ha resucitado. Y ahora, queridos niños, atentos porque les voy a hacer la segunda preguntita. Cuando apareció después de resucitado, ¿qué les dijo Jesús a sus apóstoles? Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Les mostró las manos y los pies y comió con ellos. A pesar de que estaban con las puertas cerradas, queridos chicos, porque tenían miedo a los judíos, Jesús aparece en medio de los discípulos y les dice: la paz esté con ustedes. Qué linda esta frase. La paz esté con ustedes. Vamos a repetir, queridos chicos, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? Y nos dice también a nosotros: la paz esté con ustedes. Eso es lo que le dice, queridos chicos. Quiere decir que nosotros tenemos que tener esa paz de Jesús, esa paz de Dios, esa paz de la resurrección, queridos chicos. Y solamente cuando entendemos esa paz y esa fuerza de Jesús, nosotros también entonces podemos hacer bien las cosas, recibir todo lo que Jesús nos va regalando, recibir las cosas positivamente, queridos niños. Y es lo que Jesús les regala aquí a sus discípulos. A pesar de que ellos estaban con las puertas cerradas, ahora, sin embargo, ellos tranquilamente se abren a la gracia de Dios. Muy bien, queridos niños, así también nosotros queremos ser chicos resucitados, cristianos resucitados, familias resucitadas, que tenemos paz en el corazón y paz en nuestra familia. Entonces, queridos chicos, nosotros así le agradecemos a Jesucito todo lo que fuimos aprendiendo en el día de hoy. Cosas tan importantes para ser familia resucitada, para ser chicos resucitados, para que nosotros tengamos la paz que Jesús también nos ofrece. Vamos a rezar juntos, vamos a poner nuestras manitos hacia Dios y le decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos y volvemos la próxima con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Chao, chao, queridos niños. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.